¿Qué tal, amigos? El saludo cordial reciban todos. Esto es Ajedrez para Todos por Televisión Educativa Dominicana. Una vez más, Gustavo Hernández, ex campeón mundial y panamericano juvenil, compartiendo algunos de sus conocimientos con todos ustedes para incrementar la cultura ajedrecística en el país. Hoy vamos a tratar muchos temas interesantes. Vamos a hablar de la relación del ajedrez con muchas áreas de la vida. Vamos a hablar acerca de ajedrez y cine, ajedrez y música. Vamos a hablar de ajedrez y libros y literatura. No literatura de ajedrez en sí, de lo que pasa en el tablero, sino novelas, poesía. Vamos a hablar de quizás la ciencia que está más intrínsecamente ligada al ajedrez, que es las matemáticas. Vamos a tratar de hacerlo hoy, si no lo hacemos en 2 programas. Lo que quiero es que disfruten de esta entrega, porque este va a ser un programa culturalmente muy interesante, Dios mediante. Yo les había prometido que les iba a hablar de cine, de las mejores películas sobre ajedrez de la historia. Y les había expresado que siempre siento un resquemor cuando veo una película sobre un deporte, porque casi siempre el director de la película no conoce las interioridades de ese deporte. Y sucede que eso se refleja en la película. A mí a cada rato me detiene alguien en la calle y me pregunta, ¿viste Gambito de Dama? Una serie que está en Netflix desde hace unos meses. Y yo le digo la verdad. Digo, mira, yo solamente pude ver 2 capítulos. Porque se trata de una serie que tiene muchas fallas ajedrecísticas que para quien tiene mucho tiempo en ajedrez se da cuenta de una vez. Y eso desencanta mucho a los ajedrecistas. La serie ha gustado muchísimo. Y está bien que el que la vea la disfrute y aprenda. Pero para el que es muy ajedrecista, bueno, para parafrasear a Magnus Carlsen, el actual campeón mundial, cuando le preguntaron sobre la serie, él dijo, es un 6 de 10. Y yo probablemente pensaría lo mismo si la hubiese visto entera, pero no pude seguirla viendo por esa razón. A pesar de tantas películas pobres que hay sobre deportes, porque los directores no se asesoran con gente que conoce el insight de la actividad, se han producido obras maestras a través de la historia. Y de esas es que les quiero hablar. Si ustedes me preguntan cuál ha sido la mejor película sobre ajedrez de todos los tiempos, yo tengo que decantarme por una película llamada La Diagonal del Alfil. Es una producción franco-suiza, se llama Le Diagonal de Fou. Y Fou significa en francés alfil y loco. Pudiera ser la diagonal del alfil, la diagonal del loco. Yo creo que hay un juego de palabras. Yo creo que el director quiso dejar el doble significado. Y es una película que increíblemente vi hace unos 20, 25 años y no la he podido volver a ver. Es una película difícil de encontrar, pero no tiene desperdicios. Esa película, me enteré hace poco, ganó el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa en 1984. Yo tengo la convicción desde hace más de 20 años de que esa es la mejor película sobre ajedrez y me enteré hace poco de que esa película ganó el Oscar ese año. La película, ¿por qué es tan buena? Porque retrata la intensidad del que fue probablemente el mejor match por el campeonato del mundo de todos los tiempos, cuando se enfrentaron a Anatoly Karpov y Víctor Korchnoi en la ciudad filipina de Baguio,
en 1978. Pocas veces en la historia de la humanidad y del deporte se ha visto una rivalidad tan intensa, tan voraz, cuando se enfrentaron el representante del régimen soviético comunista, Karpov, con un disidente que se había ido de la Unión Soviética como Víctor Korchnoi. Ahí hubo de todo. Ahí hubo parapsicólogos en el público tratando de desconcentrar a Korchnoi. Korchnoi de su parte reclutó grupos espirituales que lo ayudaron a meditar y a contrarrestar toda esa influencia. La esposa y el hijo de Korchnoi permanecieron presos en una cárcel soviética durante todo el match, algo que sin duda le afectó emocionalmente. Y hubo, para colmo, tremendo ajedrez. Se enfrentaron los dos mejores de ese tiempo, dos de los grandes de todos los tiempos. Jugaron un match cerrado que se decidió por la mínima. Fue un match que era al que primero ganara 6 partidas, sin contar las tablas. Y como hubo muchas tablas, el match se extendió como por cerca de 3 meses en el calor filipino. Y Karpov sacó una ventaja clara al principio, llegó a estar arriba 5-2, pero Korchnoi sacó fuerzas de donde aparentemente no había, igualó el match a 5. Había tensión en todo el mundo, sobre todo en el Kremlin, que no quería perder su campeonato mundial de ajedrez. Ustedes saben cómo los soviéticos, los rusos, siempre han visto el ajedrez como un medio de propaganda para demostrar la real o supuesta superioridad de su régimen. Y se llevaron a Karpov a Manila, la capital de las Filipinas, cuando eso se estaba jugando el campeonato mundial de baloncesto. Por cierto, República Dominicana fue una de las pocas veces que clasificó al Mundial de Baloncesto. Y fue a olvidarse de todos los problemas. Se estaba desgastando. Karpov nunca ha sido un hombre físicamente de contextura fuerte. Y se lo llevaron a olvidarse del comeback de Korchnoi. Regresó con nueva energía a Baguio y ganó la partida 32 para vencer en ese tremendo match 6-5. Esa película está basada en ese match. Ya ustedes pueden tener una idea de cómo ustedes pueden compenetrarse con los secretos del ajedrez viendo esa partida. Esa película. Pero ha habido otras grandes. Hay una película extraordinaria que surgió hace pocos años, que es El sacrificio del peón, Pawn's Sacrifice, también llamada La jugada maestra, sobre otro match inolvidable que en estos días está cumpliendo 50 años de edad. El match que revolucionó el ajedrez a nivel mundial, cuando Bobby Fischer y Boris Spassky se enfrentaron en Islandia en 1972. Antes de eso, un porcentaje mínimo de la humanidad jugaba ajedrez. Después de ese match, los niños, las escuelas, el que barría en el parque, todo el mundo hablaba de ajedrez. Porque es que no se jugó solo ajedrez ahí. Fue el enfrentamiento en plena Guerra Fría de los Estados Unidos de América contra Rusia y de un genio que llegó solitario a vencer a todo el régimen soviético. Esa película es muy buena porque retrata bastante bien el match, pero también por un factor muy importante. El actor principal, Tobey Maguire, hace muy bien de Bobby Fischer. Y me imagino que eso no es fácil. Representar a un genio excéntrico, pero lo encarnó, parece que lo estudió muy bien. Y yo quedé muy sorprendido con la actuación de Maguire. Muy sorprendido. Y eso la hace una de las mejores de todos los tiempos. ¿Qué otra gran película yo quisiera que ustedes vean? Bueno,
Ustedes saben que el único latinoamericano que ha sido campeón mundial en la categoría absoluta es el cubano José Raúl Capablanca. Hay una película que se llama así mismo, Capablanca, y está hecha basada en el torneo que se jugó en Moscú en 1925, cuando Capablanca se va en barco hacia Moscú. Quien protagoniza Capablanca es un excelente actor cubano llamado César Évora, que hasta un enorme parecido tiene con Capablanca. Y la actuación es excelente. Y salen imágenes del Capablanca de aquel tiempo, de los grandes jugadores de aquel tiempo, el gran Lasker, que duró 27 años siendo campeón mundial, a quien Capablanca destronó en La Habana. Y en la película se retrata no solamente la competencia, sino el Capablanca enamorado, el Capablanca que siempre fue un hombre amante de la belleza, del placer, un hedonista. Y Capablanca se enamora, tiene que conciliar los intereses del torneo con la mujer que le gusta. Y surge de ahí una historia muy bien hecha. Capablanca con César Évora, una de las grandes películas muy desconocidas, incluso por los ajedrecistas. Yo les aseguro que el 95% de ajedrecistas de alto nivel no conoce esa película. ¿Qué más les puedo mencionar? Hay una película que tiene el nombre de La Nieve Blanca de Rusia. Excelente, basada en el gran rival de Capablanca, el doctor Alexander Alekhine, quien lo derrotó por el campeonato mundial. Alekhine le gana a Capablanca en Buenos Aires, Argentina, en 1927, y luego emprende el viaje a Europa. Pero en su país natal, en Rusia, ha llegado la revolución bolchevique comunista y él no simpatizaba con ese régimen y él nunca llegó a Rusia. La historia de Alekhine es muy triste. Después de ser campeón mundial, cuando uno esperaría que fuese recibido con honores donde él nació, nunca pudo volver allá. Se pasó su vida por varios países de Europa, siendo reconocido muchas veces, pero el régimen soviético lo declaró persona non grata. Y es la historia de este gran hombre, un hombre extraordinario, para mí uno de los 3 mejores de todos los tiempos. Solamente les voy a retratar un hecho que sucede casi terminando la película. Una de las razones por las que Alekhine fue odiado por los soviéticos es que apoyó a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. No los apoyó quizás por convicción, sino porque lo pusieron en una disyuntiva: mira, o tú caes preso o tú apoyas a Hitler. Y él quizás fue débil. El asunto es que él hizo actividades ajedrecísticas a favor del régimen nazi, publicitando el régimen nazi. Y en una de ellas, él llega al salón de actos, donde se va a dar una simultánea, es decir, él va a jugar contra 32 militares nazis. Hay 32 tableros puestos, él va a ir jugando uno contra cada uno, una simultánea. Y cuando él llega, no sé si por orgullo, no sé por qué lo hizo, él dijo: se me quedaron mis lentes en el hotel. Voy a jugar la simultánea a la ciega. Y ahí es que él rompe el famoso récord de partidas a la ciega. Jugó las 32 partidas sin ver el tablero, de espaldas a todos. Incluso algunos militares lo tomaron como una ofensa, pero pensaban que él no lo iba a poder lograr.
El asunto es que lo logró. Y al final, en un momento, cuando se rinde un oponente de él, un alto oficial, él se le acerca y dice, pero usted no está perdido, usted pudo haber conseguido una tabla con esto, y se pone los lentes. Tenía los lentes guardados, se pone los lentes y le demuestra en el tablero, mire, pero usted ahí podía todavía seguir jugando, no tenía por qué rendirse tan temprano. Y eso fue algo que sucedió, ese fue el récord por muchos años, hasta que Miguel Najdorf, el polaco argentino, jugó una simultánea de 45 tableros a la ciega, que es el récord. No sé si ha habido unos intentos por romperlo. Oficialmente no me atrevo a afirmar cuál es el récord, pero el récord de Najdorf duró décadas. Señores, esa es una gran película, La nieve blanca de Rusia. ¿Qué otra gran película yo quiero que ustedes vean? La defensa Losing. ¿Por qué? Porque está basada en el carácter, en las cosas que le pasan a un ajedrecista. Un ajedrecista es un hombre, obviamente, con todas sus virtudes, sus defectos. Pero los ajedrecistas solemos desarrollar cualidades positivas y negativas que no suelen tener las personas no ajedrecistas. Esa película, que está basada en una novela de Vladimir Nabokov, La defensa, y Nabokov fue ajedrecista y por lo tanto podía compenetrarse con lo que pasa dentro del alma y de la mente de un ajedrecista. Retrata a un hombre que trató de suplir sus deficiencias dedicándose por entero al ajedrez y que se quedó con esas deficiencias, pero llegó muy lejos en ajedrez. Y mientras estaba en el mundo ajedrecístico, era un rey. Pero cuando tenía que salir a la calle, era un hombre que se encontraba con muchísimas dificultades. Hay algunos ajedrecistas a los que le ha sucedido esto, grandes ajedrecistas, y yo sé que muchos de ustedes están pensando en Bobby Fischer, el genio que dejó la escuela. Dejó la escuela cuando era un niño para dedicarse por completo al ajedrez. Y fue el mejor del mundo. Pero creció con muchas deficiencias personales. Los rusos, los soviéticos se burlaban de él, decían, oye, ¿y tú qué libro has leído? ¿Qué novela tú conoces? ¿Qué película tú conoces? Porque había crecido con muy escasa cultura en aspectos sociales, científicos, artísticos. Les recomiendo esa película, La defensa Losing. ¿Qué otra gran película? Hay películas que no son películas en sí, que son documentales, pero que son extraordinarios. Y no puedo dejar de mencionarles la gran película del ajedrez. Una obra que es un paseo por la historia del ajedrez contemporáneo, donde se ve interioridades de los torneos de esta época, se entrevistan a los mejores ajedrecistas, es un lujo para cualquier ajedrecista, eso es para chuparse los dedos, es un deleite el uno ver todos estos hombres diciendo cómo se enfocaron, cómo progresaron en el ajedrez, diciendo secretos que solo ellos conocen. Y de eso es que trata la gran película del ajedrez. Hay una película que surgió hace unos años, hace como 20 años, que se llama Searching for Bobby Fischer, buscando a Bobby Fischer. Y en esa película, bueno, fue muy famosa, tiene un gran elenco, Joe Mantegna, Lawrence Fishburne, Ben Kingsley, famoso Gandhi. Y bueno, con un elenco así uno esperaba una gran obra.
Pero la película como que no acaba de llenar al espectador. Yo se lo atribuyo a que el niño que hace de Bobby Fischer no se parece en nada a Bobby Fischer. No se parece en nada a Bobby Fischer. Y no tiene el carácter de Bobby. Bobby estaba entregado en cuerpo y alma al ajedrez. El niño que aparece en la película es un niño que si gana, gana, y si pierde, pierde. Cuando Fischer perdía una partida, lloraba desconsoladamente. Yo he tenido la oportunidad de ser profesor en varias instituciones a través de los años de ajedrez. Y me ha pasado varias veces que un niño pierde una partida y comienza a llorar. Y dura varios minutos llorando. Y está desconsolado. Y de repente se acerca la madre o el padre y tratan de consolarlo. Y yo la detengo. Digo, déjelo que llore. Que ahí se está forjando un campeón. El que llega es el que le duele. Digo, no todo el que le duele llega. Pero para llegar lejos, tiene que dolerte. Eso me recuerda mucho a mi infancia. Cuando yo perdía una partida siendo niño, el tiempo que pasaba, yo estando en un estado emocional deplorable, sacando lágrimas, era un buen tiempo. Lo grande es que a veces papi, quien fue que me inició en el ajedrez, cuando lograba consolarme era cuando me decía, mira, te voy a comprar tal libro de ajedrez, te voy a comprar la biografía de Fischer, te voy a comprar la biografía de Karpov. Y ahí era que comenzaban las lágrimas a desaparecer un poco. Al niño hay que dejarlo que le duela cuando pierde, porque ese es el niño que viene con más ganas en la próxima partida. Ese es el niño que se va a su casa a estudiar y a ver por qué perdió y a criticarse. Y la autocrítica es la madre del éxito en ajedrez y en muchas áreas. En la capacidad de mirarse a sí mismo y decirse en qué fallé, no lo volveré a hacer. Estas son varias obras que les exhorto a que vean para que se compenetren con el mundo ajedrecístico. Son películas algunas que se consiguen fácilmente en el internet, otras son más difíciles. Trate de verlas, disfrútelas. Y esto fue el cine, señores. En una próxima entrega vamos a hablar de la relación del ajedrez con artes como la música, como la literatura y con ciencias como las matemáticas. Hasta la próxima.